Que vamos a ver, el instrumental, están en el mismo orden en la diapositiva. Con respecto a los forceps, que es una de las cosas que deben estar más familiarizados y que son las que más se usan también, porque recuerden que el procedimiento más común es la exodoncia simple. Tenemos que consta de 3 partes, va a tener un mango que es donde se sostiene el instrumento. El mango siempre es rugoso para poder afirmarlo bien y grueso, ¿ya? El cuello va a variar dependiendo de donde yo vaya a usar, en qué diente lo vaya a usar, en qué arcada, el cuello va a cambiar de ángulo. Finalmente va a tener una parte activa que está diseñada para poder prensar la pieza dentaria. También varía de acuerdo a su forma y su tamaño, dependiendo de la zona donde lo vayamos a utilizar. En las piezas superiores nosotros vamos a utilizar, solo estoy hablando de la arcada superior, vamos a utilizar en el sector anterior, en los incisivos, forceps rectos, como este, ¿ya? Como lo que estábamos viendo en la imagen anterior también. En los premolares y molares vamos a usar un tipo de forceps que se llama bayoneta. Este forceps tiene la parte activa en un ángulo entre 30 y 45 grados con el mango. ¿Ya? Entonces, el forceps bayoneta es como este. En vez de estar recto, está un poquito angulado. ¿Ya? Estos forceps bayoneta, si los voy a utilizar en molar, podrían o no tener espolón. El espolón es eso. Y sirve porque cuando yo voy a trabajar con molares, ese espolón puedo ir a tomar en la zona de la fruta, ¿ya? Para tener una mejor prensión de la pieza dentaria. Pero uno puede querer con espolón o no. Hay veces que el espolón queda enterrado en la encía y me incomoda. ¿Ya? Prefiero no tenerlo. Entonces va a depender de la zona que esté trabajando. Y en los terceros molares vamos a buscar forceps que tengan una angulación más marcada, no el bayoneta solamente. Miren cómo está demarcado este forceps la angulación. ¿Para qué? Para poder adaptarme al eje del molar y también podría ir con y sin espolón. Piensen que si yo estoy sacando un diente anterior, el forceps puede ser recto porque estoy haciendo esto. Cuando ya estoy aquí a los lados, tiene una cierta angulación porque estoy trabajando así. Cuando ya estoy atrás, no puedo trabajar así, porque ¿qué hay aquí? La mejilla. Por lo tanto, no podría usar un forceps que busque hacer un movimiento vestíbulo palatino así porque me chocaría con la mejilla. Es por eso que en esos casos se utilizan estos forceps con esta angulación, porque puedo dirigirme desde más adelante y ahí está angulado, y ahí hago el movimiento. ¿Ya? Entonces aquí podemos verificar que dependiendo de la angulación es la zona en donde trabajo. Cuando voy a la arcada inferior, para la región anterior y la región posterior, la parte activa como el mango van a formar un ángulo de 90 grados. Aquí sí que está angulado, el otro eran 45, 30, 40, ya. Vamos a tener tamaños finos, medios y grandes. Y existen 2 tipos de forceps en arcada inferior. Tenemos los curvos sobre el borde o los curvos sobre el plano. ¿Cuál es el curvo sobre el borde? El que tiene la prensa de forma lateral. Y el curvo sobre el plano prensa el diente en una posición anterior. Aquí el mango queda en sentido vestíbulo lingual y aquí el mango queda en sentido mesiodistal. También pueden presentar o no espolón para lo de la fruta. Miren. Este es curvo sobre el borde. Acá está el mango y la curva queda hacia abajo. Entonces, ahora estoy en la arcada inferior, aquí es donde quedó mi pinza, mi prensa, y el forceps hago este movimiento. ¿Ya? Si lo voy a usar en los dientes anteriores, voy a usar uno más fino, en premolar uno mediano y en molar uno grueso. Pueden o no tener el espolón, ¿cierto? Miren, ahí arriba tenemos uno con espolón. Pero ¿cuál es la diferencia con este? Miren que aquí igual hay una angulación de 90 grados, pero en el otro el mango me quedaba, decía, en sentido vestíbulo palatino. Y en el otro me queda en sentido mesiodistal, porque así está agarrando el diente. O sea, uno está poniendo las prensas así y el otro las prensas así. Esa es la diferencia. Por eso curvo sobre el borde o curvo sobre el plano. ¿Ya? Siempre estamos pensando entonces que hay veces que tenemos que llegar a zonas anteriores y otras que cuando es muy posterior tenemos que tratar de que el forceps sea lo más angulado posible para que yo alcance a trabajar atrás
Y no solo tomarlo, sino que generar movimiento para poder dilatar el alveolo y hacer la extracción. Los elevadores también se utilizan para hacer extracciones. Algunos que extraen la pieza desde el principio con el elevador, otros que lo usan después de ya haber utilizado el forceps. Hay algunos que utilizan los elevadores solo para extraer restos radiculares, pero en realidad uno usa lo que más cómodo se siente cuando está trabajando. También van a tener su mango, el cuello y la parte activa, que es la parte de la hoja, ¿ya? Tenemos elevadores rectos. Ahí está la hoja, ¿cierto? Tenemos elevadores en S. ¿Cuándo utilizamos un elevador en S? Para llegar a un segmento más posterior. Lo mismo. Más angulado. Lo hemos visto con los jackets, lo hemos visto con todo. En general, entre más atrás trabajemos, necesitamos angular más el instrumental. El cuello se curva para que la hoja forme un ángulo de 90 grados respecto al mango, ¿cierto? Existen dos hojas, existen de hojas gruesas, medianas, finas, ¿ya? Objetivo: estar dentro del alveolo para poder extraer restos radiculares o ápices fracturados. El elevador en T es uno de los más conocidos en T, son el Vinter y el Pot, y estos utilizan grandes fuerzas, ¿ya? Para poder extraer una pieza. Hay que tener fuerza y técnica para poder trabajar con esto, es más complejo. Piensen que esto es como estar haciendo, ¿ya? Con fuerza estamos sacando. Y aquí es como para que entiendan cómo se lo usa con un elevador. Se aplica la punta del elevador, porque lo del forceps no creo que sea necesario que se lo muestre. Sabemos que prende el diente y se gira. En cambio el elevador es menos frecuente que lo hayan visto. Entonces aquí la punta se pone sobre el diente o en el resto radicular o la cortical ósea vecina. Intento entrar aquí, ¿ya? Porque ¿qué es lo que yo quiero hacer? Tratar de hacer un movimiento de palanca, ¿ya? Mover, rotar, hasta que con esa palanca el resto salga. Ya, eso era con respecto a forceps y elevadores. Por lo general, he escuchado otras veces que se complican más aprendiendo del forceps. Voy a hacer como un repaso. Pero para hacer que sea más fácil, tenemos que pensar forceps de arcada superior diferentes a los forceps de arcada inferior. En los forceps de arcada superior teníamos el recto anterior, ¿cierto? El bayoneta mediano para los premolares y el bayoneta grueso para los molares, ¿cierto? Y ahí le podemos poner o no espolón. Cuando es un tercer molar, acuérdense que necesitábamos quizás que fuera más angulado todavía para poder trabajar desde adelante. En la arcada inferior están los curvos sobre el borde o sobre el plano. Por lo general es el curvo sobre el borde el que todos usan. Curvo sobre el borde fino para los dientes anteriores, curvo sobre el borde mediano para los premolares y curvo sobre el borde grueso con espolón para los molares. Pero si doy un molar, porque las bocas de todos son diferentes, lleva una arcada súper extensa, la mejilla muy encima, voy a agarrar un forceps para tercer molar, que era el curvo sobre el plano, ¿cierto? Entonces, curvo sobre el borde, ese movimiento. Curvo, allí está el mango, ¿cierto? Para el lado. Curvo sobre el plano, el mango queda hacia adelante y las pincitas quedan así. Y hago ese movimiento. Esa es la diferencia. Los curvos sobre el borde, sobre el plano, aquí abajo. Y eso es todo lo demás. Bueno, esto lo tienen que realmente conocer. Una carpule, el porta aguja. El porta aguja, si se fija, tiene esta, que donde uno pone es como una tijera, se tiene una apariencia de una tijera. Lo que está acá sirve para engancharlo, porque esto afirma la aguja para suturar. Por lo tanto, si yo tomo la aguja y está con la sensibilidad de mi mano y se me suelta, se me puede caer y enterrar en alguna parte de la boca. Entonces uno engancha eso para que la aguja no se vaya a soltar. Y ahí empieza a suturar. Entonces la aguja queda firme, sujetándose acá. Esa es la gracia del porta aguja. Vamos a ver después. Las gubias son las mujeres que se hacen las uñas. Alguna vez habrán visto que las chicas tienen una cosita como para cortar alrededor del cuerito. Ya, fíjense que el mismo estilo tiene un corte, pero esto corta otra cosa. ¿Qué cortará? Hueso. Hueso. ¿Se acuerdan cuando se hacen extracciones y quedan como una espícula? Que hay que regularizar esos rebordes.
Una de las formas de regularizarlo es cortar hueso. Además tenemos los periostótomos. Los periostótomos sirven para separar el periósteo. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento de levantar colgajo? Sí. Entonces, uno va con un bisturí, una hoja de bisturí, y empieza a abrir este colgajo. Pero ¿cómo está esa encía, esa mucosa en el hueso? Pegadita. ¿A qué está pegado? ¿Qué capita tiene el hueso encima? Tiene el nombre. ¿El? Siempre el hueso tiene una capa encima, ¿no? Que tiene terminaciones nerviosas. El periósteo. Entonces, cuando yo hago una incisión con el bisturí, me va a quedar la incisión hecha y todavía eso pegado. Y yo lo que quiero es que ese colgajo se levante para poder ver. ¿Y cómo lo voy a separar? Tengo que levantar el periósteo para que se pueda levantar el colgajo. Entonces meto esta. Fíjense que tiene una puntita, alguna más redonda, otra con más punta. Hay de distintas formas, pero lo que busco es empezar a entrar ahí para separar el huesito del periósteo y ahí poder levantarlo. ¿Ya? Mango con hojas de bisturí. Las hojas de bisturí tienen distintas formas dependiendo de la zona en la que tenga que trabajar. Lo mismo, si quiero trabajar en un espacio pequeñito y pongo una hoja 21, no me va a entrar. Por ejemplo, quiero hacer una incisión entre, falta la pieza 4-6. Está la 4-7 y la 4-5. Y yo le voy a poner así una hoja de bisturí, no me entra en ese espacio. Entonces las hojas tienen que ser de la forma en donde yo voy a trabajar entre. Por eso hay tantas formas diferentes. Cuando ponemos la hoja de bisturí en el mango, se pone con el portaguja también. ¿Ya? No se pone a mano pelada. Acá tenemos algunas pinzas, por ejemplo, este es un tipo de pinza de campo. Con estas pincitas también tienen ese ganchito, ¿ves? Por ejemplo, cuando hay una cirugía y uno está usando un sistema de succión, el hemosuctor, que está todo el rato absorbiendo saliva y sangre que se está generando en la cirugía, lo dejan afirmado en la ropita clínica, siempre uno pone un paño de campo. Y en el pañito de campo uno deja el eyector, la manguera, en realidad el eyector afirmada acá, y la cierra con eso, así, y deja enganchar esa pinza, para que esto no se esté cayendo, porque en el pabellón eso está estéril. Si se me cae, no es como nosotros se nos cae el eyector como estamos en el box, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarlo y botar el eyector que es desechable y poner uno nuevo. En el pabellón se nos cayó al suelo, todos los que están ahí están estériles, nadie va a recoger nada, ¿no? Entonces perdemos todo lo que habíamos ganado con todos los procedimientos de bioseguridad. Por eso es que ahí se deja enganchado. Y si quiero dejar alguna otra cosa enganchada, agarro otra pinza de campo y engancho en otro lado. ¿Ya? Este otro tipo de pinza nos puede servir para tomar tejido. ¿Ya? Solo quiero que vean que hay más de una. Por eso es que de repente van a encontrarse unas con esa forma, otras con esta, dependiendo qué quiero tomar en la forma de la pinza. Acá tenemos tijera, por ejemplo una tijera recta, una tijera curva. Esta tijera es así, como se ve ahí en la imagen. Si yo voy con una tijera recta en ciertas zonas, puedo pasar a enterrarla. En cambio con la curva queda más cómodo para cortar, por ejemplo, un punto de sutura y no pasar a llegar el tejido. Cucharetas de alveolo, ¿para qué se usan? Para explorar el alveolo. Para limpiar el alveolo, post extracción, sobre todo si la pieza tenía algún granuloma, algún quiste, y eso queda en el alveolo abajo muy contaminado y nosotros queremos que ese alveolo cicatrice lo más limpio posible. Después de hacer la extracción, limpiamos el alveolo. ¿Ya? Con esas cucharetas. Y acá tenemos fresas quirúrgicas, que son fresas para cortar hueso. Por último, mientras están haciendo las cirugías, nosotros en la clínica utilizamos el espejo para separar o los dedos, ¿cierto? Acá uno necesita separar bien y mantener fijo eso. Y algunos separadores, como por ejemplo este, se afirma bien en hueso. Queda muy bien anclado el huesito y uno queda separando y mirando todo el rato con una buena visibilidad del campo. ¿Ya? Esos son los separadores, para separar tejido.
Me acabo de dar cuenta que me faltó una cosa por mostrarles. Esta es la última diapo. Me faltó mostrarles las limas de hueso. O sea, las limitas de hueso tienen un mango, son como, imagínense una espátula de cera o el periostótomo que vimos, pero tienen unas líneas para yo poder limar el huesito. Y cuando uno le va haciendo así, va quedando hueso en la lima y se regulariza el hueso. Ya no solo la gubia servía para regularizar el hueso, porque la gubia corta, en cambio la lima para hueso lima. Ya eso no se lo mostré. Y como hablamos algo de los implantes, también les quise poner este tipo de materiales. Esto es un motor de implante en donde aquí se ponen las fresas para trabajar y crear el espacio para poner el implante, y con este mismo motor se pone el implante. Está el pedal. Esto necesita un sistema de refrigeración, porque si nosotros pusiéramos el implante en seco en el hueso, creamos una osteonecrosis, lo que generaría mucho dolor al paciente y se perdería el implante, ¿ya? Así que tiene que estar siempre irrigado. Y acá tenemos las presas que van puestas en ese motor, dependiendo del diámetro del implante que vamos a poner en la fresa que utilizamos. Ya esta caja es mucho más compleja, tiene hartas cosas, no es nuestro interés ahora revisarla, pero para que entiendan que con esto uno entra a un pabellón de implante. Entonces aquí, por ejemplo, uno dice, ya con esta fresa marco el huesito en donde va a ir mi implante. Después, si voy a poner un implante de ese tamaño, voy a ir usando esa fresa primero, después esa, y así. Ya hasta ir agrandando de a poquito mi nuevo como alveolo, mi cavidad donde va a ir el implante. Ese sería el instrumental quirúrgico. ¿Algunos no lo conocían? ¿O todos ya lo habían visto? ¿Cuáles no habían visto?